Voy a compartir pantalla, por favor me confirman y pueden ver mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Perfecto, gracias Evelyn. Listo. Bueno, muy buenas noches para todas y todos, siendo las 7:07 de la noche del día 8 de abril del 2026. Les damos la bienvenida a nuestra sesión en línea de Fundamentos de Física con nuestra ficha 333-5924 de integración de contenidos digitales. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas Niño, soy licenciado en Ciencias Naturales y ya los había acompañado desde el componente de matemáticas. En esta oportunidad estaré con el componente de física. Entonces voy a apagar por acá la cámara para presentar la sesión del día de hoy. Cualquier duda, pregunta, inquietud que surja durante la presentación, por favor me pueden interrumpir accionando su micrófono, ya que no puedo ver si levantan la mano. Entonces, la agenda del día de hoy, primer punto, presentación. Segundo, contextualización. Tercero, desarrollo del tema. Cuarto, desarrollo de la evidencia. Quinto, dudas e inquietudes. Y finalizamos con el cierre. Identificación de la actividad. La fase en la que nos encontramos es en producción. La competencia que se va a desarrollar es aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Resultado de aprendizaje, interpretar los cambios que se presentan en los cuerpos según los principios y leyes. Muy bien, entonces como les decía, vamos a trabajar sobre fundamentos de física. Eh, Vamos a hacer como un recorrido sobre los conceptos muy generales de la física. Al final vamos a tener una actividad. Luego de esa actividad vamos a hacer un recorrido por la guía, por la evidencia que se va a presentar, para que de pronto si surge alguna duda o inquietud, pues de una vez la podamos aclarar y podamos cargar nuestra evidencia en los plazos correspondientes. Iniciamos con fundamentos de física. La palabra física proviene del griego physis, que significa naturaleza. Es la ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en el universo, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales: energía, materia, tiempo y espacio. Entonces, básicamente, eso es la física. Como les dije, la física es una ciencia muy, muy amplia. Acá lo que vamos a hacer es como un recorrido sobre esos conceptos generales porque los tiempos que tenemos pues no nos da para profundizar en cada uno de esos conceptos. Entonces va a ser como un tema general y para la presentación de la evidencia vamos a hacer un video que al final les voy a explicar de qué se trata. Entonces continuamos con la clasificación de la física. La física se clasifica en dos grandes campos, digámoslo así, la física clásica y la física moderna. La física clásica está compuesta por la mecánica, la acústica, la óptica, la termodinámica y el electromagnetismo. Y la mecánica, a su vez, pues está conformada por la
cinemática, la dinámica y la estática. Por su parte, la física moderna pues está conformada por la física nuclear, atómica, la física de partículas, la relatividad y la física cuántica. De aquí en adelante vamos a hacer como una definición de cada uno de estos conceptos. Entonces iniciamos con la mecánica. La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan en estos. Para ello se vale de las leyes de Newton y se suele aplicar, por ejemplo, en el estudio del lanzamiento de cohetes, se divide en cinemática, dinámica y estática. Entonces, aquí en adelante vamos a definir cada uno de estos conceptos. La cinemática. La cinemática estudia y describe los movimientos de los objetos sólidos y su trayectoria según el tiempo. Calcula la velocidad, la aceleración y el desplazamiento que estos pueden alcanzar. Se emplea de diversas maneras, por ejemplo, en el estudio del movimiento de un resorte. Entonces, en la cinemática tenemos acá, como se ve en la imagen, que el movimiento puede ser uniforme, con aceleración, como la caída libre, curvilíneo, como el movimiento circular o como el movimiento parabólico. La dinámica. La dinámica estudia las causas que generan los movimientos de los cuerpos y sus cambios físicos en un sistema. En estos estudios se puede aplicar las leyes de Newton y sirve para calcular la deformación o fricción que sufren los cuerpos. Entonces acá tenemos las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, ¿cierto? Que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton o ley de la acción y reacción, que aquí en adelante vamos a definir cada una de esas leyes. Entonces, la primera ley de Newton. Ahora en un momento, por favor, creo que alguien se está conectando. Listo, entonces continuamos con la primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia. Establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se moverá en Perdón, línea recta. ¿podría ¿Sí? pasar un momentico la diapositiva anterior? Claro que sí. Gracias. De igual manera, esta diapositiva se las voy a compartir al grupo, ¿vale? Para que tengan como insumo. Y también en la plataforma Sayuna hay un material de estudio para que ustedes lo lean. Pero este se los voy a dejar ahí para que lo tengan como material de estudio. ¿Ya la puedo pasar? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, decíamos que en la primera ley de Newton, eh, que es la ley de la inercia, se establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se moverá en línea recta con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esa es básicamente la primera ley de Newton. Continuamos con la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. ¿Qué es el producto? Pues la multiplicación, ¿no? Entonces acá tenemos la fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración. Esa es como la fórmula que se aplica en la segunda ley de Newton.
Tercera ley de Newton. La ley de la acción y la reacción establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero en la dirección opuesta sobre el primero. Entonces acá tenemos el ejemplo en la imagen. Por eso siempre que digamos vamos a, como acá se observa en la imagen, a empujar un objeto, pues siempre hay una reacción, es decir, se tiene que hacer un esfuerzo superior para poder mover dicho objeto. Esto se debe pues a la fricción, la masa y demás, que son fuerzas que actúan sobre ese objeto que está en reposo. Continuamos con la estática. La estática estudia el equilibrio de las fuerzas que actúan en los cuerpos que se encuentran en un sistema en reposo, es decir, su velocidad es cero, al igual que la fuerza de su aceleración. Forma parte del estudio de las leyes de Newton y deriva de la mecánica clásica. Entonces acá lo que nos dice es que un objeto que está en reposo, pues todas sus fuerzas, la suma de todas sus fuerzas será igual a cero. Por eso se mantiene en reposo. Continuamos con la acústica. Y la acústica estudia el sonido, su propagación, los fenómenos que la originan, incluso cómo se escucha y de qué manera afecta a los cuerpos. Estos estudios son aplicados de diferentes maneras, como por ejemplo en el diseño de instrumentos musicales. Entonces la acústica lo que estudia es el sonido, ¿cierto? Las ondas de sonido. Continuamos con la termodinámica. Y la termodinámica estudia los tipos de energía, en especial la que deriva del calor y la temperatura, así como los procesos de transferencia de energía calórica y sus efectos en los cuerpos. La termodinámica es aplicada en diversas áreas como la automotriz o el sistema de refrigeración. Entonces acá vemos en la imagen un ejemplo donde se aplica la termodinámica. Se usa, por ejemplo, en los motores a combustión, donde a través de la energía calórica que se convierte en movimiento y así funcionan los motores a gasolina, a diésel o los primeros motores que son muy parecidos al que vemos acá en la imagen que se usaba en los trenes que funcionaban con vapor, con una caldera que se calentaba y ese vapor movía un pistón que a su vez ese pistón hacía girar una rueda, ¿cierto? Entonces ahí se aprovecha esa energía calórica y se convierte finalmente en movimiento. Continuamos con el electromagnetismo. Estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, describe cómo se lleva a cabo la interacción entre las partículas cargadas en los campos eléctricos. Esta rama se suele aplicar, por ejemplo, en el estudio y desarrollo de equipos electrónicos o sistemas de electricidad. Como bien sabemos, hoy en día nosotros dependemos de la electricidad. Si vemos a nuestro alrededor, pues estamos rodeados de aparatos eléctricos y electrónicos que funcionan precisamente con la electricidad y que hace parte de la física, que es el electromagnetismo. Hoy en día, computadores, celulares, todos los electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares, pues se han desarrollado gracias a esos estudios en electromagnetismo que iniciaron por allá desde los tiempos de Faraday y pues que hoy han moldeado nuestro mundo, ¿no? Estamos en una era digital
que surge con base en esos estudios del electromagnetismo y la electricidad. Fundamentos, ya continuamos con fundamentos de física, la física nuclear. La física nuclear estudia el núcleo del átomo y las diferentes partículas que lo componen. Estudia la liberación de energía, radioactividad que se genera a través de los átomos. La física nuclear se suele aplicar, por ejemplo, en las plantas nucleares a fin de generar energía.